Buenas tardes, queridos hermanos. Nuestro Centro Espírita Rutas de Luz les da la bienvenida. Para dar inicio a nuestra actividad de hoy, le damos la palabra a nuestra querida hermana Rosa Perdomo para la oración inicial. Rosita, por favor. Muchas gracias, hermana. Bueno, nos vamos a disponer en este momento. Primero que todo, buenas tardes para todos mis hermanos. Nos vamos a disponer en este momento para elevar nuestro pensamiento a nuestro Padre Dios. Primero que todo, para darle gracias a nuestro Señor por la vida que nos regala, por la oportunidad de estar reunidos en este día. Dale gracias, amado Padre. Dale gracias, Señor, por nuestro amado Señor Jesús, por mi Divina Madre María, por todos los mensajeros divinos que nos acompañan y nos guían en estos momentos. Suplicamos al Señor Jesús, envuelva en luz divina a nuestro hermano José Ángel Cueto, que nos va a disertar la conferencia en el día de hoy, para que las enseñanzas que recibamos de nuestro hermano sean de provecho espiritual para todos nosotros, que sea una luz en nuestro camino, para todos, tanto encarnados como desencarnados. Imploramos a mi Padre Dios que esta labor de este día, tanto conferencia como evangelio, sea de provecho espiritual para todos nosotros y que salga a un feliz término, siempre acompañados por la misericordia y la bondad de nuestro Señor Jesús. Que así sea, si es la voluntad de nuestro Padre Dios. Que así sea. Bueno, gracias Rosita, muy amable. Bueno, les cuento que nuestro conferencista de hoy es nuestro hermano José Ángel Cueto. Es ingeniero civil de profesión con maestría en ingeniería industrial, trabajador del Centro Espírita Juana de Ángeles, orientador de jóvenes en el Centro Espírita Juana de Ángeles, orientador de los cursos de trabajadores espíritas, de pasistas y de formación mediúmnica, conferencista nacional e internacional. El tema que nos trae hoy es el sufrimiento ante la muerte. Antes de darle la palabra, quiero recordarles, queridos hermanos, apagar los celulares, los micrófonos y recordarles que cualquier pregunta o inquietud que tengan o si quieren hacer algún aporte, lo hagan a través del chat. Muchas gracias. Bienvenido, hermano José Ángel. La sala es Gracias, Sandra. Bueno, antes de iniciar, el tiempo que tengo son, ¿cuántos? ¿50 minutos? ¿Cuánto es el tiempo? No, 50 minutos, ¿cierto? Ok. Bueno, gracias una vez más por esta invitación. Bueno, voy a proceder a compartir pantalla. ¿Me confirman si se ve mi pantalla ya? ¿Ya se ve mi pantalla? Perfecto. Bien. Bueno, como les decía, realmente estoy agradecido por esta invitación. Es realmente para mí una alegría poder compartir estos espacios con compañeros y trabajadores espíritas. Esperemos, como decía en la oración, que el amor del Maestro Jesús nos ilumine y nos acompañe a todos durante esta tarde. Bien, el psiquiatra Viktor Frankl, después de padecer un sinnúmero de horrores en diferentes campos de concentración, como el campo de concentración de Auschwitz, y después de ver partir a los seres que más amaba, a su padre, a su madre, a su esposa y a sus hermanos, se preguntó a sí mismo, dice él en una especie de autobiografía, en una conferencia también que profirió y que hoy en día hace parte de una de sus obras, lo siguiente: me detuve, miré en derredor, después al cielo y finalmente caí de rodillas. No recuerdo cuánto tiempo permanecí allí de rodillas, repitiendo una y otra vez mi ejaculatoria. Pero yo sé que aquel día, en aquel momento, mi vida empezó otra vez. Fui avanzando paso a paso hasta volverme de nuevo un ser humano. Esta experiencia que este eminente psiquiatra, Viktor Frankl, vivió en los campos de concentración
y que lo confrontaron ante la desencarnación de tantos seres queridos, nos lleva a nosotros a reflexionar cómo nosotros debemos confrontar la pérdida de seres queridos, cómo debemos confrontar la pérdida de aquellos seres que nosotros amamos, cómo confrontar el duelo y en general confrontar a la llamada muerte o mal llamada muerte que nosotros los espíritas denominamos como desencarnación. Por eso hoy la idea es desarrollar esta temática a la que hemos sido invitados, que es el sufrimiento ante la muerte. El sufrimiento ante la muerte. ¿Cómo la doctrina espírita, como propuesta consolador que el Maestro Jesús nos prometió hace 2000 años, nos permite a nosotros como sociedad, como humanidad, poder confrontar este dolor? Entender, comprender que la muerte hace parte de un proceso natural es algo que a muchos nos cuesta, pero que debemos empezar a trabajar desde ya, porque de alguna u otra forma todos la vamos a experimentar, ya sea a nivel personal en algún momento o ya sea con alguien conocido. Lo primero que vamos a hacer en este, considero yo, más que conferencia estudio, es recurrir a las palabras del Maestro Jesús. Cuando el Maestro Jesús profirió uno de los poemas, para no decir el poema más bello que la tierra ha podido escuchar, el poema de las bienaventuranzas, el Maestro Jesús se refirió a aquellas personas que sufrían mucho. Y dentro de esas bienaventuranzas dijo: bienaventurados los afligidos, porque ellos serán consolados. Y este poema, para uno poder comprenderlo bien, debe contextualizarlo. El pueblo judío llevaba ya cientos de años sufriendo, padeciendo humillaciones de toda índole, bajo el poder económico y militar del Imperio Romano en su momento. Y muchos, según las profecías, estaban esperando a que llegara el Mesías, el Cristo, que los había de liberar de esa opresión física, material en la que se encontraban sometidos. Y es ahí donde el Maestro Jesús, refiriéndose a ellos, les dice en forma de esperanza que todos aquellos que sufren, que se encuentran afligidos, algún día serán consolados. Y lo interesante de las palabras del Maestro Jesús es que el Maestro Jesús durante su vida cumplió todo lo que dijo y fue coherente entre lo que hizo y lo que dijo. ¿Cómo nosotros podemos comprender estas palabras? Que son digamos, la introducción dentro del estudio del dolor o del sufrimiento que puede causar la muerte. Allan Kardec, el codificador de la doctrina espírita, en un análisis muy interesante con respecto a estas bienaventuranzas, nos dice: con estas palabras, Jesús indica al mismo tiempo la compensación que aguarda a los que sufren y la resignación que hace bendecir al sufrimiento como preludio de la curación. Estas palabras de Kardec son interesantes, porque el espiritismo viene a darle un sostén o una fuerza a las enseñanzas del Maestro Jesús. Recordemos aquellas palabras que están en el Evangelio de Juan en el capítulo 14, cuando en la última cena Jesús le dice a los apóstoles: si me amáis y guardad mis mandamientos, yo rogaré a mi Padre y Él os enviará otro Consolador. Ese Consolador, que viene precedido por el Espíritu de verdad, os hará recordar todo lo que yo os he dicho y os enseñará todas las cosas. Eso es lo que viene a hacer el espiritismo. El espiritismo viene a darnos a nosotros un enfoque más claro de las enseñanzas del Maestro Jesús y, con el desarrollo intelecto-moral que posee la sociedad, ayudarnos a comprender cosas que en su momento no fueron comprendidas. Cuando Kardec dice esto, nos está explicando lo que Jesús quiso decir con bienaventurados los afligidos. Es decir, todas aquellas personas en la tierra que sufren, que somos todos, porque todos de alguna forma sufrimos, vamos en algún momento a recibir una compensación que va a depender del nivel de resignación del que vamos a hablar más adelante. Del nivel de resignación conforme nosotros asimilemos esas pruebas y esas expiaciones. Y la psicología moderna ha avanzado muchísimo. Hoy en día, ante
el dolor de la pérdida de un ser querido, ya la psicología nos permite a nosotros poder confrontar lo que se llama el duelo. Todos nosotros, dependiendo de nuestro nivel espiritual, cuando confrontamos la desencarnación de frente de un esposo, de una esposa, de un padre, de un hijo, que nos lastima y que nos hiere, muchas veces recurrimos a ayuda psicológica. ¿Por qué? Porque somos seres psicológicos y emocionales y eso nos va permitiendo a nosotros poder afrontar de mejor forma el denominado duelo. Y es precisamente este señor, Viktor Frankl, de quien hablé en un principio, quien tiene una propuesta muy interesante. Viktor Frankl dice, no es el sufrimiento en sí mismo el que madura al hombre, es el hombre el que da sentido al sufrimiento. No es el sufrimiento en sí mismo el que madura al hombre, es el hombre el que le da sentido al sufrimiento. Esa es una frase estupenda y maravillosa. Y vamos a tratar de comprenderla. Porque nosotros a veces tenemos la idea un poco equivocada de que nosotros estamos saldando deudas exclusivamente o estamos progresando al mismo tiempo con el solo hecho de vivir pruebas dolorosas. Y no es propiamente la prueba o la expiación que se vive la que nos va a permitir a nosotros madurar, es la forma en cómo nosotros confrontemos esa prueba y esa expiación. Yo puedo vivir la pérdida de un ser querido y eso duele, de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Y eso duele, perder a un ser querido y en especial en estos momentos tan críticos en el que se encuentra la humanidad, duele. Ahora, no es en sí la pérdida de ese ser querido el que me va a permitir a mí madurar, es la forma en cómo yo logro darle sentido a ese sufrimiento, a esa prueba, a esa expiación que estoy viviendo. Eso es madurar. Y por eso Viktor Frankl dice, es el hombre el que le da sentido al sufrimiento. Dice Carlos Gustavo Jung, otro gran padre de la psicología, algo muy interesante y es que el hombre tiene que aprender a liberarse del sufrimiento. Buda, 400 años antes de Cristo, también lo había dicho, que uno de los propósitos existenciales del ser es aprender a liberarse del sufrimiento. Y ese sufrimiento encuentra muchas veces sus raíces en la muerte, en la desencarnación. Y siguiendo ese orden de ideas, Viktor Frankl nos dice a nosotros, las circunstancias externas pueden despojarnos de todo, menos de una cosa, la libertad de elegir cómo responder a esas circunstancias. Recordemos que estamos hablando sobre el sufrimiento ante la muerte. Cuando nosotros nos confrontamos ante el dolor natural que se experimenta ante la desencarnación, especialmente de un ser querido, nosotros somos libres de cómo responder a esas circunstancias. No podemos regresar al ser querido. Hay muchas cosas que no podemos controlar, pero lo que sí nosotros podemos hacer es tener la capacidad de elegir cómo yo respondo a esas circunstancias. Eso es libre albedrío, capacidad de poder decidir, tomar decisiones. Y esa expresión que hace parte de la propuesta psicológica de Viktor Frankl nos va a permitir a nosotros adentrarnos al estudio que la doctrina espírita nos regala, nos entrega. Y a modo de introducción vamos a recordar esta frase del espíritu Camilo, que es el espíritu que dicta la obra Memorias de un suicida, psicografiada por la medium Ivonne do Amaral Pereira. Y este espíritu, que llegó al mundo espiritual como un suicida, nos entrega esta frase que es muy diciente, cuando dice, la muerte no es otra cosa que la verdadera forma de existir. Y podemos decir que esta es una de las visiones trascendentales y revolucionarias que el espiritismo viene a entregarnos a nosotros. Cuando nosotros analizamos nuestras vidas, analizamos la sociedad a nivel general, vemos que los miedos nos desequilibran, nos perturban, nos generan ansiedad. Son los miedos realmente los que nos llevan a nosotros a tomar decisiones erróneas. Cuando caemos en una situación económica difícil es el miedo de no poder subsistir. Cuando nos abandona alguien o tenemos un problema con un hijo o entramos en una separación, en un proceso de separación, nos da miedo a quedarnos solos, a no cumplir la tarea que se nos ha sido encomendada. Y todos esos miedos encuentran su raíz
en la muerte. El mayor de todos los miedos desde un punto de vista psicológico es el miedo a la muerte. Porque uno se preguntaría, ¿y por qué nosotros tenemos miedo a no tener dinero? Porque si no tengo dinero, de pronto me quedo sin alimentación y me muero de hambre, podemos decir. Y la preocupación en el fondo no es morirse de hambre, la preocupación es que me muero. Me muero literalmente. Tengo miedo de ir a tal lugar, de que pase tal cosa, porque de pronto puede morir un ser querido, y es el miedo a la muerte. Siempre estamos buscando cuestiones que nos permitan a nosotros tener seguridad, pero todo encuentra su raíz en el miedo que tenemos a la muerte. Y este espíritu nos dice que la muerte es la verdadera forma de existir. ¿Por qué? Porque somos espíritus inmortales. Y esa es una de las grandes propuestas filosóficas que el espiritismo ha venido a entregarnos a nosotros como sociedad. Dice Kardec que la idea clara y precisa que nosotros nos formamos de la vida futura nos otorga una fe inquebrantable en el porvenir. Y esa fe tiene inmensas consecuencias en la moralización de los hombres, ya que cambia por completo el punto de vista desde el cual ellos contemplan la vida terrenal. Y aquí va la primera invitación que podemos extraer, y conclusión también que podemos extraer de este estudio, que nos entrega la doctrina espírita. Nosotros debemos tener una idea clara y precisa, dice Kardec, una idea clara y precisa de la vida futura. No una idea vaga, porque a veces nosotros decimos, los espíritas creemos en la inmortalidad, creemos que la vida continúa, pero a veces estamos como recuerdo yo el caso de un compañero que estaba iniciando en la doctrina espírita, y él decía, yo creo que somos inmortales, pero hasta que yo no muera, yo no puedo asegurarlo al 100%, decía, siempre está la dudita ahí, y uno se hace la pregunta, y hay muchas personas que se hacen esa pregunta o ese cuestionamiento, incluso siendo espírita. Yo creo que la vida continúa, pero como yo no veo los espíritus, yo tengo mis dudas. Y por eso dice Kardec, hay que tener una idea clara, precisa, concisa sobre la vida futura. ¿Por qué? Porque la idea que nosotros tengamos con respecto al porvenir es la que nos va a otorgar una fe que va a tener a su vez unas implicaciones en nuestra conducta moral. Nos va a permitir a nosotros poder elevar nuestro punto de vista con respecto a la vida terrenal. Allan Kardec en este capítulo, el segundo capítulo del Evangelio según el Espiritismo, mi reino no es de este mundo, hablando del punto de vista, hace una analogía muy interesante. Cuando él dice que el espiritismo nos permite a nosotros poder elevar nuestro punto de vista. Es como si yo pudiera ver la ciudad desde un cerro. No es lo mismo ver la ciudad desde mi casa, en un segundo piso, un tercer piso, que verla desde un cerro. Cuando yo la veo desde un cerro, tengo una visión más amplia de la ciudad. Eso va a ocurrir en nuestras vidas también. Cuando nosotros elevamos nuestro punto de vista a través de ideas claras y concisas con respecto al porvenir y a la esencia de lo que nosotros somos, que se reduce a espíritus inmortales, eso nos va a dar una fe inquebrantable. Y esa es una frase que utiliza mucho Kardec, que a mí me fascina. Una fe inquebrantable es una fe que no se puede quebrajar con nada, no se quiebra nunca. Sale siempre incólume ante los golpes de la vida. La desencarnación, los problemas económicos, los problemas emocionales, los problemas de pareja, los problemas de familia, el problema con el hijo. Todos los problemas son bien abordados porque hay una fe inquebrantable. Nada la perturba. ¿Por qué? Porque tiene una idea clara sobre el porvenir de la humanidad y sobre lo que se es. Y Kardec, complementando esta expresión, nos dice que solamente cuando el hombre se concentra en el porvenir, otorga al presente una importancia relativa y se consuela fácilmente de sus fracasos, pues piensa en el destino que lo espera. Miren que no está diciendo Kardec en este mismo capítulo que nosotros no tenemos que preocuparnos por el presente. Está hablando de una importancia relativa, que no es lo mismo decir el presente no importa, yo me tengo que enfocar en el mañana. No, es una importancia relativa. ¿Por qué una importancia relativa? Porque comprendemos que somos espíritus inmortales y que este momento en el que nosotros nos encontramos es un punto pequeñito dentro de la eternidad.
Entonces, claro, cuando yo le otorgo una importancia relativa al presente, es más fácil consolarme, especialmente ante la desencarnación. Cuando yo tengo la seguridad, la convicción plena, la convicción absoluta de que ese ser a quien yo amaba, que desencarnó, que partió temporalmente, se encuentra viviendo en otra franja vibratoria y que en algún momento me voy a encontrar con él, eso me va a consolar fácilmente. Entonces, lo que viene a hacer el espiritismo, en gran parte en este sentido, es a darnos la seguridad de que somos espíritus inmortales. Y esa es la conclusión magna que podemos desde ya poder ir diciendo de esta temática. ¿Cómo confrontar el sufrimiento ante la muerte? Tener y educar una idea clara de que somos espíritus inmortales. La convicción que me va a permitir a mí consolarme fácilmente. Porque entiendo entonces que ese ser que partió se ha ido a otro lugar, pero no ha muerto. Porque la muerte, desde un punto de vista general, no existe. Existe la muerte orgánica, que es la muerte del cuerpo físico, pero el ser continúa viviendo. Y nos dice el espíritu de Manuel Filomeno de Miranda, que el ejercicio mental que nosotros tenemos que hacer respecto a los apegos y a las ilusiones nos van a dar una confianza a nosotros con respecto a la supervivencia. Y eso va a anular por completo el injustificable miedo de la muerte. El hombre debe pensar en la muerte como piensa en la vida. Yo estoy seguro que la mayoría de ustedes han leído un mensaje en Vida Feliz, que es un mensaje casi que clásico, en el que Juana dice, de cuando en cuando medita en la desencarnación. Ese mensaje es clásico, es un mensaje clásico. Hay mensajes que son clásicos dentro de ciertos libros, y en Vida Feliz ese es un mensaje que es típico. Nosotros tenemos que aprender a meditar un poco más en la muerte orgánica, en la desencarnación. Hay que meditar más en eso, para que cuando ella nos visite no nos coja de sorpresa. Pero muchas personas dicen, pero al final de cuentas uno nunca se prepara para la desencarnación. Uno nunca se prepara, dice. Uno sí se puede preparar para la desencarnación. El problema que hay con ese análisis es que hemos confundido lo que implica prepararse para la desencarnación. Hay espíritas que creemos, y espiritualistas también, infortunadamente, que prepararse para la desencarnación es desencarnó el ser querido, me subo en una hamaca y empiezo a tomar jugo y digo, no, falleció mi mamá, mi papá, yo estoy contento, alegre, feliz de la vida. No, eso no es prepararse para la desencarnación, porque es natural sentir nostalgia ante la ausencia de un ser querido. Eso es normal, eso hace parte de nuestra psicología. Prepararse para la desencarnación es comprender que la desencarnación hace parte del proceso natural de la misma vida. Todos vamos a desencarnar. Y si es un fenómeno natural, yo tengo que asumirlo como tal, como un fenómeno natural. Entonces, cuando yo me preparo mentalmente y de corazón y experimento la desencarnación, ya yo, cuando la vea, la voy a tratar más suave. O la voy a llevar más suave, como decimos aquí. La cosa la voy a llevar más suave. Sí, me va a doler, pero voy a comprender y voy a liberarme de esa nostalgia con la cual debo tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque puedo caer en una depresión profunda, clínica. Y es lo que nos pasa a muchos. Y es lo que ha pasado durante esta pandemia. Familias que han perdido a una cantidad de seres queridos. Yo estoy segurísimo que de los que están aquí, por lo menos uno ha tenido que ver partido un ser querido durante la pandemia o a un ser que conocieron. Uno entra en las redes sociales todos los días y ve que alguien está padeciendo el duelo ante la pérdida de un ser querido. Tenemos que aprender a confrontar eso. Y aquí viene una reflexión interesante. Juana de Angeli nos dice, en una obra que hace parte de la serie psicológica, Jesús y el Evangelio a la luz de la psicología profunda, esta frase. Solamente puede evaluar el peso de las angustias aquel que sufre su tormento cruel. No obstante, hay desgracias en minúsculas y desgracias en mayúsculas. Y esta frase de Juana es importante. Porque ninguno de nosotros puede decirle a otro,
Oye, pero tú siendo espírita, ¿tú cómo vas a llorar por la pérdida de un ser querido? Eso es normal, todos vamos a desencarnar. Nosotros no podemos evaluar ni sopesar las angustias que las demás personas viven, porque como dice Juan Ángel, solo el que vive su cruz sabe cuánto pesa. Yo no puedo evaluar la cruz de Germán Junior, ¿no? Es que la cruz de Germán Junior, mira, yo lo veo en esa biblioteca que se vaya atrás, el tipo se ve que la pasa más chévere. Yo no puedo evaluar ese tipo de cosas así, porque yo no sé lo que él está viviendo en su interior. Y lo que para él puede ser difícil, de pronto para mí no lo es, eso es cierto. Pero de pronto lo que para mí es difícil, para Germán no lo es. Porque eso tenemos que tenerlo claro. Las pruebas están hechas a la exacta medida conforme a nuestras necesidades. Por eso el cuento, la historia esa de la Iglesia Católica es muy oportuna. Del hombre que llega al mundo espiritual, llega donde San Pedro, una historia, un cuento católico, y dice, no, mira, yo quiero que tú me cambies la cruz, que esta cruz está muy pesada, le dice a San Pedro. Por favor, háblame comunícate directamente con Dios y dile que me cambie esta cruz porque esta cruz está pesadísima. Y San Pedro le dice, ah, bueno, sí, listo. Lo entra en un salón donde hay una cantidad de cruces y le dice, cámbiala, la que tú quieras, tómala. Y empieza este señor a medir la cruz, esta pesa, esta no, esta pesa bastante, esta me incomoda. Y dura horas buscando la cruz que le gusta. Y después de horas buscando la cruz, la encuentra. Y le dice a San Pedro, esta es la cruz que me voy a llevar. Y San Pedro le dice, esa fue la cruz que trajiste. ¿Qué moraleja tiene esa anécdota? Que nosotros tenemos la cruz como una metáfora conforme a nuestras necesidades. Pues claro, nosotros no podemos evaluar las pruebas que están viviendo los demás. Sin embargo, dice Juana, es importante hacer una acotación. Hay desgracias en minúsculas y desgracias en mayúsculas. Y es el Evangelio el que nos va a permitir aclarar lo que son las verdaderas desgracias. Cuando el espíritu de Delfín de Girardin nos dice en el Evangelio según el Espiritismo, refiriéndose a la verdadera desgracia, que la misma es aquella que reside en las consecuencias de un hecho más que en el hecho en sí mismo. Es una frase chévere, como filosófica. Como acá, yo estoy encargado de los jóvenes acá en mi centro espírita, yo le digo a los jóvenes cuando hay frases así en la codificación, digo, es una frase como para subirla a Instagram, a Facebook, así, para chicañar de que somos filósofos. La verdadera desgracia reside en las consecuencias de un hecho más que en el hecho en sí mismo. ¿Qué significa eso? Que la desgracia se evalúa no por el hecho como tal. O sea, nosotros no vamos a evaluar la desgracia por el hecho, sino en las consecuencias que trae ese hecho. La pérdida de un ser querido, ¿qué consecuencias trae? Dependerá de la forma en cómo yo lo asimile. Pero, por ejemplo, hacer un negocio incorrecto, hacer sufrir a los demás, eso va a tener unas repercusiones, unas consecuencias en nuestra vida y en nuestro porvenir. Eso realmente sí es una desgracia. En palabras más castizas, las desgracias son aquellas situaciones que nosotros experimentamos y que surgen de las malas decisiones que tomamos. Esas son verdaderas desgracias. Pero la desencarnación no debe ser vista como tal. Primero, porque es un fenómeno biológico natural. Y segundo, porque aquella persona que desencarnó se está liberando de las pruebas pesadas que hay aquí en la Tierra. Yo tengo personas que me dicen, yo quiero hacer todo bien para poder salir de esto y no regresar más a este chicharrón, dicen. Esto es un chicharrón, la vida es un chicharrón, dicen. No sé si allá lo dicen así, pero acá dicen, no. Esto es duro, complicado, difícil. Y yo por eso me estoy concentrando en tratar de hacer las cosas bien, pero este chicharrón no lo voy a volver a repetir, dicen muchos. Con este esposo, esta esposa, estos hijos, estos vecinos, no. Esto no lo voy a repetir yo más. No más. Realmente nosotros tenemos que aprender a ver la vida así. Y es que Juana de Ángelis, en otra obra, que hace parte de la serie psicológica, es la última obra, Psicología de la Gratitud, dice, si concluyese con el cuerpo el significado existencial, todos los sacrificios que enaltecen al ser humano perderían por completo su sentido. Oye, sí, eso es algo lógico.
Si la vida cesara con la muerte orgánica, entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Apague y vámonos. ¿Para qué yo estudio? ¿Para qué yo trabajo? ¿Para qué trato de hacer las cosas correctas? Si igual no viene más nada. ¿Cómo podríamos nosotros decirle al narcotraficante, al guerrillero, al paramilitar, al que hace cosas ilícitas, que no lo haga cuando en el fondo, después de la vida, no hay más nada? ¿Qué argumento puedo utilizar yo ahí? ¿Qué me diferenciaría a mí después de que el cuerpo esté en la tumba? ¿Qué nos diferenciaría? Nada. El recuerdo, y el recuerdo no sería nada. Por lo tanto, cuando nosotros descubrimos a través de ese pensamiento que la vida después de la vida es una consecuencia lógica, el sentimiento predominante, como en otras, se percibe de inmediato, el de la gratitud. Saber, tener la conciencia plena de que somos espíritus inmortales nos debe llevar al sentimiento de la gratitud. ¿Y cómo hacía el sentimiento de la gratitud? Uno tiene que vivir la vida en modo gratitud. Sí, vivir la vida en modo gratitud. Vivir la vida en modo gratitud es hacer todo en honor a la misma vida. Yo he tenido la oportunidad de decirlo en otras ocasiones. La primera vez que yo tuve la oportunidad de reflexionar en la propuesta que la doctrina espírita nos hace con respecto a la inmortalidad, eso a mí me cambió por completo el chip mental. Cuando yo comprendí que soy un espíritu inmortal, eso generó en mí como una especie de shock interno. Y desde ese día yo todas las mañanas cuando oro le agradezco a Dios porque soy inmortal, porque no me voy a morir nunca. Y a veces uno dice, oye, pero sí, eso ya lo sabemos, pero nosotros no podemos perder ese valor tan trascendental. Meditar en que no vamos a morir nunca nos tiene que llenar de alegría, de gratitud. Y parece algo así como de niños. Pero sí, pensar, oye, yo no voy a morir nunca, voy a vivir para siempre, eso le tiene que llenar uno de alegría. Saber que el ser que partió no murió, que yo no voy a morir nunca, que nos vamos a ver, y lo mejor, por toda la eternidad. Eso es algo realmente maravilloso. Por eso dice Juana, el sentimiento predominante se percibe de inmediato, el de la gratitud, y que no hay otro sentimiento más sino agradecer ante el hecho de ser inmortal. Eso es maravilloso y nosotros tenemos que tener eso, no perder esa magia, en sentido figurado, de saber que somos espíritus inmortales. Porque cuando nosotros comprendemos eso, como dice Emmanuel en la hora Atención, entendemos que los momentos difíciles son horas de luz. Son oportunidades para ampliar nuestra fe. Hace muchos años yo recuerdo cuando leí este libro, Atención, ese mensaje, el número 12, que se llama Instantes de Luz, me llamó mucho la atención. Esta frase de Manuel. Porque es darle un toque diferente a las dificultades. Miren, una invitación interesante que hace Juana y que si no la han escuchado yo se las voy a recordar. Juana dice que nosotros tenemos que aprender a transformar nuestro vocabulario. Ella dice, ya no le digamos más a los problemas, digámosle oportunidades o desafíos. Oye, yo tengo un problema con un hijo. No, ya no digas eso. Yo tengo un desafío tan chévere con un hijo. Se escucha como diferente, ¿no? Es lo mismo, pero se escucha diferente. Yo tengo un problema con un vecino. Otros acá dicen, no, yo tengo un chicharrón con un vecino. Pero Juana dice, no diga, yo tengo un desafío tan interesante con un vecino. Se escucha tan chévere eso, ¿no? ¿No les parece? Chévere, una visión diferente de la vida. Oye, yo tengo un problema en tal cosa. Tengo un problema. No, yo tengo un desafío como para chuparse los dedos. Una cosa, pero tan chévere, ¿cierto? Uno tiene que aprender a ver la vida así. Los problemas no son problemas, sino desafíos. Y Emmanuel nos hace la invitación de que los momentos difíciles de la vida los veamos no como problemas, sino como horas de luz. Esa es otra propuesta. Instantes u horas de luz. Y yo estoy viviendo un momento difícil. Esto no es un problema. Esto es una hora de luz. ¿Por qué? Porque este momento me va a permitir a mí poder ampliar mi fe. Y recordemos, una fe
razonada e inquebrantable le permite a uno poder recibir de todo. Problema económico, véngase. Yo no le tengo miedo a ese problema. Pérdida de un ser querido, véngase. Si se tiene que venir, véngase, que yo estoy preparado porque tengo una fe inquebrantable. Un hijo difícil, yo estoy preparado, véngase también. Por eso Amalia Domingo Soler, la gran dama del espiritismo, decía que ella pedía más pruebas. ¿Para qué? Para saldar. Eso es como cuando uno le tiene una deuda al banco. Uno quiere salir de esa deuda para que no lo vayan a meter a datacrédito o algo así por el estilo. Y si yo tengo la oportunidad de pagarlo, yo digo, véngase. Así literal, véngase. Pero para eso tenemos que prepararnos. Porque no podemos pedir pruebas que sean más fuertes de lo que podamos soportar. Y la doctrina espírita nos entrega las herramientas para nosotros poder prepararnos. Y hay una propuesta también muy interesante desde el punto de vista psicológico que es muy propicia para el tema que estamos desarrollando. ¿Cómo confrontar la muerte? Esa nostalgia que a veces nos entra cuando experimentamos la desencarnación de un ser querido. Y esta propuesta viene de una discípula de Viktor Frankl que se llama Edith Eger. Ella, que aún se encuentra encarnada, publicó hace aproximadamente 4 años una obra que es un bestseller y que yo en otras oportunidades he tenido el coraje de recomendar, porque es una obra maravillosa que se llama La bailarina de Auschwitz. Una obra espectacular donde ella narra sus experiencias en los campos de concentración. Y ella narra ahí que ella tuvo que hacer muchísimas cosas para poder salvar su vida y la de su hermana. Tuvo que bailar el Danubio Azul a Joseph Mengele, el conocido ángel de la muerte, para poder salvar su vida. Y luego que ella sale, se hace discípula, estudia psicología, se hace discípula de Viktor Frankl y desarrolla una propuesta psicológica muy interesante. Pasos para poder liberarse del victimismo y en consecuencia del sufrimiento. Esto es muy interesante, la propuesta que ella nos entrega. Porque nosotros tenemos que aprender a liberarnos del sufrimiento ante la pérdida de un ser querido, en especial. Estamos hablando de la muerte en general, pero nos afecta más cuando es un ser querido. Y nos preguntamos, ¿yo cómo puedo afrontar esa pérdida? Porque duele. Muchas personas dicen, ¿qué me duele? Realmente es algo muy doloroso experimentar la pérdida de un ser querido, alguien que yo amaba. Pues ella entrega una serie de frases, una serie de reflexiones muy interesantes. La primera pregunta que tenemos que hacernos, los que estamos aquí, si hemos experimentado durante los últimos meses o años la pérdida de un ser querido, la primera pregunta es, ¿qué quieres? Una pregunta tan simple, sí, ¿qué quieres? ¿Quieres seguir sufriendo o te quieres liberar? Esa es la primera pregunta que hay que hacerse. Ante el sufrimiento uno tiene que decirse a sí mismo, ¿qué es lo que yo quiero? La respuesta es inminente, yo quiero liberarme del sufrimiento. Y conociendo la doctrina espírita y teniendo las herramientas también psicológicas, profesionales, yo tengo que encontrar la solución a esa dificultad que estoy experimentando. Tengo que tener claro qué es lo que quiero, porque a veces inconscientemente queremos seguir sufriendo. Parece como un contrasentido, pero nos ocurre. Yo quiero liberarme del sufrimiento, pero no hacemos nada para liberarnos del sufrimiento. Entonces, lo primero es saber qué se quiere. Ahora, la segunda es quién lo quiere. Otra pregunta trivial, pero que en la práctica no lo es. Porque a veces estamos sufriendo, no aceptamos la pérdida del ser querido y estamos allí, y entonces queremos que el otro cambie, que los demás cambien, que tú, y no nos damos cuenta que somos nosotros los que tenemos que cambiar. ¿Quién no quiere? Yo. Yo soy quien quiere liberarse de esta situación. Y cuando yo identifico lo que quiero, y que lo quiero soy yo, entonces, ¿qué voy a hacer? La tercera pregunta. ¿Qué vas a hacer al respecto? Sí, porque no me puedo quedar, se fue mi hijo que yo tanto quería, mi padre, mi madre. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que tomar medidas para finalmente decidir cuándo. Porque esa también es otra, esa es la última pregunta y la pregunta que le pone la cereza al pastel. Oye, si yo quiero liberarme del sufrimiento, ¿quién? Yo. ¿Y qué voy a hacer? Pues voy a cambiar. Pero ay, qué rico. ¿Cuándo? Mañana, pasado mañana, el año que viene. No, ahora. La decisión tiene que ser ahora. Yo tengo que tomar la decisión de liberarme del sufrimiento ahora. Y tenemos la gran oportunidad de conocer la doctrina espírita, que nos da las herramientas
para que nosotros no dudemos de que somos espíritus inmortales. El cuerpo filosófico de la doctrina y la parte experimental que se encuentra en la mediunidad nos permite a nosotros poder tener la plena seguridad de que la vida continúa. El espírita no cree que la vida continúa, el espírita sabe que la vida continúa, que son dos cosas diferentes. Porque el que cree puede que tambalee en algún momento, pero el que sabe, no hay duda. Eso es como cuando nosotros preguntan, ¿cuánto es 2 más 2? No, yo creo que 2 más 2 es 4. No, yo no creo, yo sé que 2 más 2 es 4. Entonces, cuando nosotros nos preguntan, o nosotros nos preguntamos, ¿la vida continúa? La respuesta es inminente. La vida continúa porque somos espíritus inmortales. Lo sé, no lo creo. Y nosotros vamos encontrando a través de la oración, del estudio, las herramientas que nos van permitiendo confrontar este sufrimiento que nos genera la pérdida de un ser querido. Y hay una frase muy bonita de Reinhold Niebuhr, que es un norteamericano, que utiliza mucho en los centros de rehabilitación para alcohólicos y drogadictos. Este Reinhold Niebuhr fue uno de los promotores de Alcohólicos Anónimos. Y él tiene una frase que es muy bonita y que es aplicable para nuestras vidas. Es una especie de oración. Señor, concédeme serenidad para aceptar todo aquello que no puedo cambiar. Valor para cambiar lo que soy capaz de cambiar. Y sabiduría para entender la diferencia. Aceptar lo que no puedo cambiar. Yo no puedo cambiar la desencarnación de un ser querido, no puedo. Yo quisiera que el ser que partió regresara, pero eso no está en mis manos. Yo tengo que aprender a aceptar esa situación en mi vida. Hay que tener serenidad ante lo que no se puede cambiar. Por más que lloremos, por más que nos deprimamos, por más que nos rebeldicemos, ese ser no va a regresar a la vida material. No va a regresar. Entonces, yo tengo que aceptarlo y empezar a trabajar en la serenidad porque no lo puedo cambiar. Pero yo sí tengo que tener valor para cambiar lo que sí soy capaz de cambiar. ¿Y qué sí soy capaz de cambiar? La forma en cómo estoy confrontando el duelo, es decir, la pérdida del ser querido. Eso sí lo puedo cambiar. Y como sí lo puedo cambiar, para eso necesito valor, coraje, para decir, hasta aquí sufro. Porque tengo la plena seguridad de que ese ser que partió solamente se me adelantó en el viaje. Entonces tengo el coraje y el valor de decir, voy a ser feliz. Si no he desencarnado es porque Dios todavía me quiere aquí y tengo algo importante que hacer. Y por último, sabiduría para entender la diferencia. Porque a veces no sabemos diferenciar entre lo que podemos y lo que no podemos cambiar. Oye, no podemos cambiar que el ser querido regrese, eso no lo podemos cambiar, ya desencarnó. Ah, pero si queremos cambiar a las demás personas. Ahí sí tenemos la plena convicción, yo voy a cambiar a fulano de tal, yo voy a cambiar a fulano de tal. Resulta que ahí tú no puedes hacer nada. Entonces tenemos que aprender a diferenciar esos dos aspectos. O como dice el espíritu de Lázaro en el Evangelio según el Espiritismo, que es otra frase clásica. Esta otra frase clásica del Evangelio. En el capítulo 9, cuando nos hablan de bienaventurados los mansos y pacíficos. La obediencia es el consentimiento de la razón y la resignación es el consentimiento del corazón. Esta es una frase espectacular. Ante la desencarnación, yo tengo que aprender a aceptar con la razón que ese ser partió. La obediencia es el consentimiento de la razón. No me rebeldizo. Pero dicen muchos espíritas me han dicho a mí, compañeros, amigos, oye, yo esa primera parte la entiendo. La obediencia es el consentimiento de la razón. Yo la entiendo porque yo he experimentado la pérdida de un ser querido y no me he rebeldizado contra Dios. Yo no le he dicho, Dios, ¿por qué no me he rebeldizado? ¿Por qué? Porque ya lo proceso aquí. La razón lo procesa muy bien. Pero me cuesta que el corazón lo entienda. La razón lo entiende. Somos espíritus inmortales, la vida continúa, chévere. Todo eso lo entiendo. La razón. Pero el corazón no, como que se manda solo, me dicen. Ese corazón, la razón va por un lado y el corazón por otro. Y yo trato de decirle al corazón, véngase para acá, pero no puedo. Eso es porque no hemos aprendido a resignarnos ante los designios divinos. Por eso dice este espíritu,
La resignación es el consentimiento del corazón. Tenemos que aprender a aceptar con la razón y a resignarnos con el corazón, pero es una resignación dinámica. No es la resignación de que me echo a morir, la pérdida y que me pase un camión por encima. No. Es la resignación de que acepto que detrás de eso que estoy viviendo hay un trasfondo que me va a permitir a mí poder alcanzar la felicidad. Y eso nos lleva, para concluir, a esta frase tan maravillosa que nos entregó el maestro Allan Kardec. Se reconoce al verdadero espírita por su transformación moral y por los esfuerzos que hace para dominar sus malas inclinaciones. Y esto que voy a decir, se lo voy a decir a los espíritas. No sé si aquí hay alguna persona que no lo sea, que haya sido invitada, pero esto que voy a decir es un mensaje para los espíritas. Nosotros, como espíritas, tenemos que aprender a liberarnos del sufrimiento producto de la desencarnación de un ser querido, porque eso demuestra falta de comprensión de la doctrina. ¿Por qué sufrimos? Por los apegos. Y los apegos son malas inclinaciones. A veces creemos que malas inclinaciones son los vicios comunes como el alcohol, la droga, la sexolatría, el juego, y esas son malas inclinaciones. Pero resulta que dentro de las malas inclinaciones están los apegos también. Los apegos son malas inclinaciones. Y toda vez que nosotros nos apegamos, sufrimos. Y el ejemplo clásico es, yo tengo este celular, un celular de gama alta, y yo amo este celular, es tan hermoso, tan bonito, y una cámara tan espectacular, y yo lo amo. Para mí, mi celular es la felicidad. Como yo aferro mi felicidad a esto, y esto es temporal, cuando se vaya mi celular, ¿qué va a pasar? Con él no se va solamente el celular, con él se va mi felicidad. Lo mismo ocurre con las otras cosas de la vida. Cuando yo afinco mi felicidad a cosas materiales o a las personas que amamos, cuando esas personas se van, no se van solamente ellas se van con nuestra felicidad, pero no se van porque ellos nos estén robando la felicidad, sino porque nosotros se la estamos entregando. Porque tenemos que aprender a comprender que la felicidad depende de nosotros, de la conexión que tenga con Dios y que en el cumplimiento de las leyes divinas. Por eso, mis queridos amigos, hermanos que me escuchan, la invitación es muy clara. Tenemos que aprender a afianzarnos más en el mensaje del Maestro Jesús, que se encuentra hoy más que nunca vivo a través del mensaje espírita. Tenemos todas las herramientas para poder comprender que somos espíritus inmortales y de esa forma solidificar nuestra fe y poder confrontar a la muerte y decirle, no te tenemos miedo. ¿Por qué? Porque sabemos, como dice el espíritu de Camilo, que tú eres la verdadera forma de existir. Muchísimas gracias por la atención prestada. Espero que haya sido productiva el estudio de hoy. Perdón, discúlpenme. Gracias, José. Tenemos una pregunta en el chat, entonces te la voy a leer. Okay. ¿Cómo se puede ayudar a una persona que la mamá partió al mundo espiritual hace un mes y a pesar de todo lo que se le ha explicado, dice que no le interesa nada más que solo cerrar los ojos y no volver a despertar? Bueno, ahí hay algo, hay que hacer una precisión. Lo primero, para poder liberarse del sufrimiento, como ya lo vimos en la invitación que nos hace Edith Iger, es que tiene que haber voluntad de cambio. Si no hay voluntad, por más que nosotros hagamos el esfuerzo, no se va a poder. Pero hay unas excepciones. Y es que hay personas que entran en depresiones profundas, depresiones clínicas. Y en esos casos se necesita de ayuda profesional. Es decir, hay que recurrir a una ayuda profesional, ayuda psicológica. Cuando se tiene la ayuda psicológica, se complementa con el mensaje espírita. Ahora, en el caso de pronto del espírita que ya tiene un conocimiento,
puede recurrir a la ayuda psicológica también, pero ya están las herramientas. La doctrina espírita nos entrega la herramienta. Yo creo que el Evangelio es la tesis más profunda que se haya podido hacer fuera del Evangelio de Jesús, naturalmente, en la humanidad, para nosotros poder confrontar la desencarnación. Entonces, para esa persona, yo recomendaría que aquellas personas que están cercanas a él le ayuden para que busque primero ayuda psicológica, si no es espírita. Si es espírita, que la busque y que al mismo tiempo complemente con el mensaje. ¿Por qué? Porque aquí también pueden estar ocurriendo otros factores. Por ejemplo, la obsesión también. Cuando nosotros caemos en estados depresivos, los espíritus que no nos desean el bien se pueden aprovechar y nos pueden encerrarnos, ensimismarnos y que nosotros no veamos más nada, sino enfrascarnos en nuestro dolor. Entonces, claro, ahí la invitación es buscar ayuda profesional psicológica y valerse de las herramientas que el espiritismo nos entrega a través del estudio y de las diferentes terapias también que tenemos en nuestras instituciones. Ah, perfecto, muchísimas gracias. Bueno, en el chat solamente hay frases de reconocimiento. Muchas gracias por excelente enseñanza, maravillosa disertación, muchas gracias. Y bueno, solo frases de agradecimiento. Entonces, José, de verdad estamos muy agradecidos. Esta charla ha sido muy enriquecedora y muy esclarecedora para todos. Entonces, Gracias. Gracias a ustedes y por muchísimas la gracias. invitación. Muy amable. Gracias. Entonces, bueno, mis queridos hermanos, ahora vamos a continuar con el Evangelio a cargo de nuestro querido hermano Johnny Pérez. Hola, buenas tardes. ¿Me confirman si me escuchan? Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Saludos a José y a todos los asistentes a la tarde de hoy. El Evangelio de hoy es del capítulo 18, muchos son los llamados y pocos los escogidos, parábola del festín de bodas. Y pues iniciamos que Jesús, hablando aún por parábolas, les dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que, queriendo realizar las bodas de su hijo, envió a sus servidores para llamar a nupcias a los que fueron invitados, pero ellos se rehusaron a venir. Envió, y analicemos ese pedacito inmediatamente. Miren, el reino de los cielos es semejante a una boda donde envía a sus servidores para llamar a nupcias, pero ellos se rehusaron a venir. Pues inmediatamente pues nosotros imaginamos que si rehusaron a venir es porque no querían al rey, o porque no querían al hijo, o porque sencillamente no estaban interesados en ir a la boda, ¿cierto? Bueno, envió aún a otros servidores con órdenes de decir de su parte a los convidados: he preparado mi comida, hice matar a mis toros y todo lo que había engordado. Todo está dispuesto, venid a las bodas. Y analicemos otra vez este pedacito. Es decir, el rey, la máxima autoridad, está invitando a unas bodas, ha preparado todo, vengan a la boda, nos está invitando. Mas ellos no se preocuparon y se fueron. Unos a su casa de campo y otros a sus negocios. Los otros se apoderaron de sus servidores y los mataron después de hacerles varios ultrajes.
Vamos a analizar esa parte. Entonces, no se preocuparon, se fueron, no les interesó. Unos a sus casas, otros a sus negocios, pero hay otros que todavía peor, aparte de ser no interesarles la invitación, se apoderaron de sus servidores y los mataron después de hacerlos varios ultrajes. O sea, aparte actuaron con maldad y no quisieron asistir a la boda. Bueno, el rey, sabiendo de eso, se enojó y habiendo enviado sus ejércitos, exterminó a esos homicidas y quemó su ciudad. Es decir, los castigó. Entonces, dijo a sus servidores, el festín de bodas está preparado, pero los que habían sido llamados no fueron dignos de él. Y pues, en las encrucijadas y llamad a las nupcias a cualquiera que encontréis. Es decir, en este caso, ya había preparado su fiesta, ya había llamado a los que quiso llamar, pero pues no quisieron atender el llamado. Ha llamado a todos, a los que encontraran en toda parte. Abrió la oportunidad para todos los que estuvieran cerca. Sus servidores entonces, saliendo por las calles, congregaron a cuantos hallaron, buenos y malos. Y el salón de bodas se llenó de personas que se sentaron a la mesa. Por fin obtuvo la fiesta de bodas el rey, porque llegaron. Pero concentrémonos en esta parte. Congregaron a cuantos hallaron, o sea, todos fueron invitados, todos. Buenos y malos. Buenos y malos. Y se llenó. Y se sentaron a la mesa. El rey entró enseguida para ver los que estaban a la mesa. Y habiendo visto un hombre que no estaba vestido con la ropa de boda, le dijo, amigo mío, ¿cómo has entrado aquí no teniendo la ropa nupcial? Y ese hombre se quedó. Interesante que todos fueron invitados a la boda y esta persona no estaba vestida de boda. Y ese hombre se quedó mudo. No supo cómo argumentar. Entonces, el rey dijo a sus siervos, atadle de manos y pies y echadle en las tinieblas exteriores. Allí habrá llanto y crujir de dientes, porque hay muchos llamados y pocos escogidos. Esta última parte es bastante particular, porque lo ataron de manos, de pies, y lo echaron de la fiesta. Y asimismo lo deja expresado, donde habrá llanto y crujir de dientes, porque hay muchos llamados y pocos escogidos. Después de todo ese ejercicio, estamos en San Mateo, capítulo 22, versículos del 1 a 14. Bueno, después de este evangelio, hay una explicación de Allan Kardec que nos aclara esta situación de la fiesta de bodas, esta parábola que nos da el Maestro Jesús. Y dice Allan Kardec que en esta parábola, pues Jesús compara el reino de los cielos, donde todo es alegría y felicidad, a un festín. Por los primeros invitados hace alusión a los hebreos, que Dios llamó primero al conocimiento de su ley. Hasta ahí, pues estamos como
como aclarando la mente, y vemos que esa parábola que nos da nuestro Jesús es muy clara en la explicación que da Allan Kardec. Pues es cierto que los primeros invitados a conocer del monoteísmo y de verdad de la acogida de Dios hacia la humanidad fue el pueblo hebreo. Continúo, los enviados del Señor son los profetas. Mira tan chévere como se interpreta. Los enviados del Señor son los profetas que venían a exhortarles para que siguieran el camino de una verdadera felicidad. Entonces, esos enviados que fueron a invitar son nuestros profetas, los profetas muy conocidos en los libros bíblicos. Pero mire el ejercicio que hace Allan Kardec, el análisis, pero sus palabras fueron pocos escuchadas. Sus advertencias fueron despreciadas. Y aún varios fueron masacrados, como los servidores de la parábola. Entonces el símil es muy bien analizado. Los invitados que se excusan diciendo que tienen que cuidar sus campos, sus negocios, son el símbolo de las personas del mundo que, absortos por las cosas terrestres, son indiferentes para las celestes. Y aquí ya estamos analizando el presente, aunque el análisis de Allan Kardec haya sido ya hace bastante tiempo, en el siglo XIX. Esto es presente. Muchos son invitados, son advertidos por el Evangelio de Jesús a través de las diversas religiones de esa parte armónica que hay en cualquier parte del mundo. En el mundo se encuentran religiones que están tratando de buscar al ser humano a que se religue con Dios. Pero muchos están muy ocupados en sus casas, en sus trabajos. Y ahí está eso que dice Allan Kardec. Están absortos por las cosas terrestres y son indiferentes para las celestes. Pero no basta ser invitado, no basta llevar el nombre de cristiano, ni sentarse a la mesa para tomar parte en el celeste banquete. Analicemos esta parte. No basta el hecho de estar afiliado, asociado, ser partícipe de una casa, de un trabajo que se podría llamar cristiano, evangélico, espírita. El hecho de que se haga parte no significa que esté tomando como tal parte de ese banquete, como le sucedió al Señor, que no estaba vestido de bodas. Y continúa, es menester ante todo y como expresa condición, estar revestido con la ropa nupcial. Es decir, tener la pureza en el corazón y practicar la ley según el Espíritu. Y esta ley está completa en estas palabras. Fuera de la caridad no hay salvación. Hay que estar vestido, como lo expresa en la parábola, de la ropa nupcial. Pero ¿a qué se refiere con la ropa nupcial? Allan Kardec explica que es la pureza del corazón, es practicar la ley de amor. ¿En cuál ejecución de este concepto? En las palabras fuera de la caridad, en esta caso. Practicando la caridad, tal como la entendía Jesús. Pero entre todos aquellos que oyen la palabra de unidad, ¿cuán pocos hay que las guardan y la practican?
cuán pocos se hacen dignos de entrar en el reino de los cielos. Por esto dijo Jesús, habrá muchos llamados y pocos escogidos. Esto nos invita y nos da la explicación a Allan Kardec como lo analiza, que muchos escuchamos, consideramos entender, pero pocos la guardan, la honran y la practican. Ahí es donde se hace la diferencia. ¿Cómo revestirnos de bodas en un vestido de iluminación, de luz? Porque para llegar a ese reino de los cielos al que nos invita el Maestro Jesús, hay que revestirnos nuestro vestido perispiritual. Y para ello tenemos que, pues, practicar la ley de amor, de justicia y caridad. Eso es lo que nos invita en este momento. Es muy fácil decir que cumplimos, que hacemos, que practicamos. Decirlo es muy fácil. Pero de verdad ejecutar la actividad, el trabajo, ¿sí? Más allá del estudio, sino de verdad trabajar por nuestro progreso, eso ya hace que nuestro espíritu, que nosotros como espíritus evolucionemos y empecemos a ingresar en ese reino de los cielos. Hay que limpiar nuestro ropaje espiritual, hay que limpiarnos de todas nuestras imperfecciones, hay que mejorar nuestro ropaje nupcial para poder ingresar a esa fiesta que nos invita el Maestro Jesús y que analizamos con Allan Kardec. Es importante también que no nos dejemos llevar del día a día, que no nos dejemos ahogar por las preocupaciones, por las angustias, que sepamos que nosotros somos espíritus eternos, que esta vida es corta, que todo lo que podamos nosotros en este momento estar sufriendo en esas pruebas que espiamos, van a ser realmente cortas y pasajeras. Y como nos decía nuestro hermano José, hay que someter estas pruebas como una tarea más de cambiar ese chip, de que esto se puede más bien manejar como la condición de aprendizaje, de que yo puedo aprender, de que puedo tener una experiencia más en la prueba que esté pasando, que esto sea una oportunidad para mejorar, que podamos como tal mejorar en todos los aspectos propios de nuestra existencia, podamos ser ejemplo de otras personas, podamos ser el ejemplo de muchos que están a nuestro lado y que están observando constantemente nuestros comportamientos. Entonces, esa es la invitación, a vestirnos en el ropaje de bodas, a mejorarnos interiormente, a practicar la caridad, a ejecutar ese trabajo. Y no solamente a hablar, que hablar por hablar, no. Hay que ejercitarnos mucho y tener de verdad también fortaleza ante todas las situaciones que se presentan en el día a día para salir adelante como espíritus. Lo mejor de todo es que nosotros no estamos solos. Cuando nosotros nos vemos afectados por todas estas pruebas que se nos vienen y todavía tenemos esa ropa nupcial muy sucia, todavía no estamos preparados para ese reino de los cielos porque no lo hemos lavado, no hemos utilizado el detergente adecuado. Lo importante es saber que no estamos solos y que todos los que estamos acá estamos compartiendo en un mismo nivel esas experiencias. Entonces nos podemos ayudar, nos podemos dar
dar ese apoyo entre nosotros. Hay trabajo en equipo, estamos todos aquí viviendo la misma situación, todos los de este planeta Tierra, todos, sufriendo lo que estamos sufriendo actualmente, pero la idea es que tengamos la frente en alto y podamos salir adelante. Bueno, un abrazo para todos y muchas gracias. Muchas gracias a ti, Johnny, por la explicación y el esclarecimiento que le has dado al Evangelio en el día de hoy. Vamos a darle la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Es decir, dispénseme, pero no entendí lo que estaban hablando. Pues permítanme expresarle a todas y a todos el reconocimiento por acompañarnos a esta charla muy pedagógica de nuestro querido José Cueto. Muchísimas gracias. Y a él mi reconocimiento y mi admiración, mi respeto y de verdad un gran aprecio y un gran cariño por estas inteligencias nuevas que están oxigenando el conocimiento espírita, como es el caso de José. Entonces, para usted, querido hermano, un abrazo muy fuerte. Dios lo bendiga y que continúe la siembra del conocimiento de la doctrina espírita en los corazones de la humanidad. Muchísimas gracias para todas y todos y hasta pronto. Muchas gracias, querido papá. Bueno, entonces ahora todos están cordialmente invitados. ¿Me escuchan bien? ¿Sí me escuchan? Bueno, todos están cordialmente invitados para la conferencia del próximo el Ángel de la Guarda, a cargo de Juan David y Gabriela Abril Telles. Qué pena. Muchísimas gracias, Junior. Ahora, para continuar con nuestro cierre en el día de hoy de nuestra actividad, le damos la palabra a Alba Mancipe para la oración final. Albita, la sala es tuya. Gracias. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. En este momento, con esta armonía, después de esas enseñanzas, tanto de José como de Johnny, enseñanzas que debemos ponerlas en práctica y darle gracias. Solo queda gratitud a nuestro Padre Celestial, al Divino Maestro Jesús de Nazaret, y a todo ese equipo de trabajos, del espíritu, de la superioridad, de la espiritualidad, que nos han dado este bello manjar, este banquete de conocimientos de nuestros hermanos, que los pongamos en práctica, esas enseñanzas para consolar a tantos de nuestros hermanos que pasan por difícil situación, muchas veces nosotros mismos, y que estas enseñanzas de hoy han sido ese esclarecimiento para seguir adelante con fortaleza, con fe y con firmeza de lo que digamos y del apoyo que demos. Gracias, amado Padre Celestial, que estas bellas enseñanzas hayan llegado hacia los corazones entristecidos de sufrimiento y de dolor. Sabemos, amado Padre, que a través de los equipos de trabajo del Señor Jesús, estos mensajes son esclarecedores para muchos de los que aún están en el dolor, en los hospitales, para nuestros hermanos que han partido a la patria espiritual, pero que aún no se han dado cuenta, que ojalá estas enseñanzas hayan llegado hacia cada uno de ellos. Gracias, amado Jesús, por tu infinito amor, por tu misericordia, por invitarnos a estas bellas enseñanzas
porque es a través de ti, Señor, que hemos llegado a estos conocimientos. Para todos, que la bendición de nuestro Padre Celestial cubra a cada uno de los aquí presentes, a sus hogares, a todos sus seres queridos, a todo el planeta Tierra, donde hay tanto sufrimiento, tanto dolor, en aquellos países donde hay la guerra, donde hay el desconsuelo, que hasta allí llegue tu santa bendición, amado Padre, y que cada día podamos ser mejores y deseosos de aprender y poner en práctica estas bellas enseñanzas. Gracias, amado Padre, por tu infinito amor, porque no te cansas de amarnos a todos. Gracias al Divino Maestro y a todos los directores, mentores de Rutas de Luz, gracias infinitas y que así sea. Muchas gracias y un abrazo para todos. Bendiciones. Que así sea. Muchas gracias, Altita. Muchas gracias, queridos hermanos, por acompañarnos en este día. Y ya saben, cordialmente invitados para el próximo sábado. Una feliz y bendecida tarde para todos. Hasta pronto.